¿Qué es correcto afirmar? ¿Qué es correcto afirmar? La A es algo incorrecto. Por descarte sale que la A es incorrecta. Bueno, la tecnología depende de cuánto avance la ciencia. Eso es incorrecto, ¿no? En el caso de la B, también es incorrecta. Es un razonamiento incorrecto, ¿no? A veces ha usado tecnología la humanidad en las guerras, ¿no? Ya, bueno. ¿La tecnología permite manipular por completo la naturaleza? No. ¿No? Y hemos dicho que aspectos, de repente algún aspecto de la naturaleza, pues, ¿no? Algún aspecto de la naturaleza. Pero, la C es lo más concordante ahí con el párrafo, ¿no? La ciencia ha sido de enorme utilidad en la historia de la humanidad. ¿Ya? La ciencia ha sido de enorme utilidad en la historia de la humanidad. La ciencia y la tecnología, ¿no? Sino que ya, bueno, los que le dan malos usos no son los científicos, sino propiamente los que hacen política, ¿no? Los que hacen política. ¿Ya? Entonces, casa, ¿no? ¿Ya? La ciencia ha sido de enorme utilidad, es de enorme utilidad. 17. Para Marco, pensar que el hombre tiene como diferencia específica el pensamiento es impreciso. El pensamiento, añade, solo funciona mediante el lenguaje. Así que, si algo caracteriza al hombre son los códigos lingüísticos que usa para representar la realidad. La realidad. Estas ideas de Marco coinciden con la concepción de que el hombre, según la cual este es, dice, ¿no? Este es. El lenguaje, bueno, los códigos lingüísticos, el lenguaje, bueno, se está aludiendo a los símbolos y su relación, bueno, en este caso, gracias a estas formas simbólicas que son las palabras, nosotros podemos referirnos a la realidad. Cuando decimos árbol, me refiero a un árbol físico, por ejemplo, ¿no? Es el sentido natural de las palabras, ¿no? Sentido natural de las palabras, ¿no? Sentido natural de las palabras. Se alude simplemente a la dimensión simbólica de las palabras. Bueno, el lenguaje es una de las formas simbólicas, pues. Los códigos lingüísticos, bueno, se alude a eso, ¿no? Se alude a eso, ¿no? Entonces está aludiendo aquí a la posición de Cassirer, ¿no? Cassirer, que habla de, ¿no? El hombre crea formas simbólicas para relacionarse con el mundo, ¿no? Por eso crea el arte, por ejemplo, ¿no? O los mitos para explicar la realidad, el arte para representar la realidad, ¿no? La ciencia para describir la realidad. En este caso el lenguaje es para referirse a la realidad, ¿no? Como en el caso de la palabra árbol. ¿Ya? Entonces la tesis de Cassirer, ¿no? Que está en la letra D, la dimensión simbólica del ser humano, ¿no? El ser humano. Bueno, ahí nuevamente la palabra animal es simplemente en el sentido aristotélico que ya hemos dicho que es ser vivo, ¿no? Ser vivo superior, o ser vivo con estructura vertebrada, locomoción, etc. La definición aristotélica de animal. Entonces, 17, letra D. Un animal cuya esencia es su dimensión simbólica. Cuando Lorenzo escuchó la definición de hombre como animal racional, se quedó sorprendido. Luego de un tiempo pensó que no es la capacidad de pensar lo que tiene de singular el hombre, sino la posibilidad de pensarse a sí mismo, ¿no? La autoconciencia, o tener conciencia de uno mismo, ¿no? A eso se refiere ahí. En efecto, el hombre puede reflexionar sobre lo que dice y lo que hace, dice Lorenzo. Para él tendría mayor acierto las ideas sostenidas por. Bueno, en este caso, Max Scheler, como se ha visto, no, el ser humano no solamente es una criatura que tiene conciencia, sino la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Ahí se habla de la autoconciencia, de Max Scheler.
En ese plano de la autoconciencia es que, bueno, lo relaciona Max Scheler con el sentido espiritual o religioso que tiene el ser humano, ¿no? Con el mundo, pero bueno. Ya, Max Scheler. Max Scheler, bueno, ahí está en la letra D, ¿no? Letra D. 19. José y Ana conversan sobre las clases que llevan en el colegio. Mientras José considera que las clases del profesor de economía son buenas, interesantes y didácticas, para Ana dichas clases son malas, aburridas y tediosas. ¿Qué característica del valor se muestra en la discrepancia? Claro, dijimos que el valor, una de las características básicas del valor es su polaridad, ¿no? De lo cual ya hablaba Max Scheler, ¿no? Que es uno de los grandes teorizadores de la axiología, que también es una disciplina relativamente nueva, aunque el tema de los valores es antiguo, ¿no? Como disciplina en la axiología es prácticamente del siglo XIX. Bueno. Los valores se presentan en pares opuestos, ¿no? Bueno, para uno es agradable, ¿no? O es interesante, para el otro es aburrido. Entonces, polaridad, ¿no? El valor o los valores ahí presentan polaridad, ¿no? Polaridad. Ya. Una profesora comenta a sus alumnos que en la mayoría de los países árabes la religión es un componente determinante, no solo como creencia, sino también a nivel político y social. Y continúa, ¿no? Los clérigos y líderes religiosos tienen un gran problema de influencia en las autoridades o incluso asesoran a los gobiernos, etc. Pues en realidad, la religión tiene injerencia en el mundo musulmán, en la vida, en la política. En algunos países más que en otros. En algunos, ¿no? En Turquía, por ejemplo, es mucho menor, naturalmente. Es un país que trata de abrirse a la Unión, a Europa, ¿no? Pertenecer, ¿no? Y adherirse totalmente, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? Es dentro del mundo musulmán lo más liberal que puede haber es Turquía, ¿no? A pesar de algunas tradiciones que todavía tienen, ¿no? Pero sí, por lo general hay una relación entre la religión y la vida común y la vida política del ser humano. En los países árabes, entonces, claro, valoran bastante el aspecto religioso, ¿no? Los valores religiosos. En unos países más que en otros. Claro, algunos países sí son muy fundamentalistas, son exageradamente. Ahí, no sé, Arabia Saudita, y enseguida, bueno, los países que controlan los ¿cómo le llaman esto? Estos musulmanes que son afines a los talibanes, el ISIS, ¿no? Que controla una partecita, ¿no? El Estado Islámico, más fundamental todavía que Arabia Saudita, ¿no? Mucho más, ¿no? Mucho más, pero bueno. Y entonces ahí está, ¿no? La letra B. ¿Se alude a qué característica? Bueno, es la característica de, bueno, se implica escala de valores, ¿no? Ya hemos dicho que cada persona puede poner unos valores sobre otros. Bueno, aquí el mundo musulmán pone los valores religiosos encima de otros, ¿no? Ya entonces ahí está, ¿no? Lo religioso predomina sobre lo demás. Letra B. Lo religioso tiene predominancia. 21. El psicólogo de su centro de estudio le dice a Maricielo lo siguiente: estimada alumna, debe ser mesurada al estudiar. No se trata de estudiar todo el día y dejar por ello de hacer deporte o dormir las horas que toda persona necesita. Asimismo, tampoco debe relajarse todo el día y olvidar repasar constantemente los cursos. En ese sentido, bueno, le da una recomendación ya. El consejo del psicólogo con qué guarda afinidad, ¿no? Afinidad. La moderación, o lo que llaman la posición del punto medio, el justo medio, ¿no? La moderación, ¿no? Lo adecuado. No ser exagerado, no estudiar mucho, ni por ahí estudiar poco, ¿no?
A esto se refiere. La posición de Aristóteles, la letra B, ¿no? El punto medio, el justo medio, etc. Un periodista se ha percatado que, aunque solemos utilizar la palabra bueno en muchas frases, mucha gente no sabe qué significa en sentido estricto este concepto. Para probar esto, realiza un experimento social, donde la mayoría de los participantes presencian acciones calificadas como buenas. Aunque cuando se les pregunta qué entienden por este concepto, ninguno de ellos pudo dar una definición. El experimento lleva al periodista a la siguiente conclusión. Los seres humanos suelen intuir que es el bien. Y ahí está la respuesta, ¿no? El bien como intuición. ¿No? Esa tesis es la de Moore, ¿no? La de Moore. Ya, la de Moore, ya sin leer lo demás, ¿no? Ya Moore, ¿no? Moore. El bien es algo tan sencillo que no admite definición alguna, no tiene sentido razonar sobre eso, todo el mundo conoce lo que es el bien, ¿no? Porque lo intuye simplemente, ¿no? La tesis de Moore. 23, frente al COVID, al brote del COVID, se exhortó a estar en la casa, ¿no? Sin embargo, muchos no acataron, ya, por diversos motivos. La pregunta, bueno, están las normas, ¿no? Y está lo que vendría a ser propiamente la coerción, ¿no? La imposición y la efectividad que tienen estas, ¿no? Básicamente se alude a eso, ¿no? La letra B, ¿no? Son más efectivas las normas, ¿no? Porque las normas jurídicas, ¿no? Lo que impone el Estado, pues, ¿no? En cambio, las otras normas, las normas espontáneas en la sociedad, esas no son obligatorias, pues. No son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, cuida a tus papás, ¿no? No es obligatorio. 24. El surrealismo, inspirado por la actitud de ruptura y búsqueda, tenía como finalidad expresar el aspecto instintivo del ser humano. Por ello buscaron experimentar. Ya, ¿por qué estuvo influido el surrealismo? Ya dijimos que básicamente estuvo influido por el marxismo y por el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis. Ya, en las obras surrealistas se ve el mundo de los sueños, porque en el mundo de los sueños el hombre es totalmente libre, ¿no? Es totalmente libre, ¿no? Se ve en las pinturas, se ve en el cine surrealista, por ejemplo. Ahí está la letra B, ¿no? El psicoanálisis y el inconsciente. 25. El liberalismo tiene como uno de sus principios rectores la limitación del poder del Estado, a diferencia del republicanismo. Ya en este caso, ¿cómo es el liberalismo y cómo es el republicanismo? El republicanismo. Sí hay compatibilidad por ahí, ¿no? Pero tienen sus propias peculiaridades. El liberalismo defiende las libertades individuales y el republicanismo los deberes de los ciudadanos, ¿no? La letra B. La letra B. Ahí están las claves. ¿Ya? La letra B, ¿no? Los deberes cívicos, los deberes del ciudadano. Eso invoca el republicanismo. Pero por lo demás son compatibles, pero tienen sus peculiaridades, ¿no? Un republicanista y liberal es Karl Popper, pusimos un ejemplo. No hay mayor problema ahí. Ya, estas son las claves, ¿no? Ya, y nuevamente reiterarles, ¿no? Suerte y nos vemos en la universidad, pues. Ya, estas son las claves ya del último material. Ya nos estaremos viendo entonces, ¿no? En mejores circunstancias que las actuales. Ya para esta época debería de haber fármacos, ¿no? Ya había calculado que iban a haber fármacos anti-COVID en la farmacia, ¿no? Como comprar un antigripal, ¿no? Pero no sé por qué no se está dando. Solamente están los paliativos, ¿no? Los paliativos como el paracetamol que lo usaron los franceses desde el comienzo. Pero bueno, ¿no? Entonces, nuevamente nos vemos, suerte, nos vemos ya en la universidad. Luego.
Ya, nos vemos entonces. Que tengan buen día.